Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 23, verso 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibís mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre de él, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo y jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Vamos, hermanos, a exponer uno de los pasajes más serios, más duros de la Escritura. Muchos cristianos están preocupados por tantas cosas, y yo veo y he visto, he conocido a muchos cristianos que se angustian y se viven preocupados por la influencia del diablo, de Satanás. Y ven al diablo en todas partes, ven al diablo en la música, ven al diablo en la cultura. Y sin embargo, muy pocos de los cristianos están preocupados o enfocados en ver el verdadero peligro que hay para el cristianismo. Son muy pocos los cristianos que son capaces de reconocer a un falso maestro, a un falso líder espiritual. Pueden ver al diablo en todos lados y no se dan cuenta cuando un ministro de Satanás es quien les está enseñando. Ningún mal es tan amenazador para el cristianismo como lo son los falsos líderes espirituales, los falsos pastores. A lo largo de toda la historia, la mayor amenaza para la obra de Dios han sido los falsos maestros. Es por eso que las amenazas más duras, las palabras más duras
han sido para los falsos maestros. Las amenazas más duras de Dios han sido para ellos. No fueron para los reyes que atacaban al pueblo de Dios. A nadie Dios le habló de esta manera, sino a los falsos líderes espirituales. Hubo reyes que venían a su pueblo y destruían al pueblo de Israel, causaban daño al pueblo, a su pueblo escogido. Y Dios nunca pronunció palabras tan duras como las que les pronunció a los falsos líderes religiosos. Porque el mayor problema y el mayor enemigo del pueblo de Dios son ellos. Nosotros vemos claramente que Jesús sabía esto. En el sermón del monte, en el sermón de la montaña, vemos que Jesús en ese primer sermón tuvo una advertencia para ellos. Y en este, que es su último sermón público en el templo, está siendo dedicado, como lo vimos la semana pasada y iniciamos a estudiarlo, está siendo dedicado específicamente para ellos. Amenazar a los mentirosos. Y también para advertir al pueblo de Dios, para que no caigan en sus trampas, para que aprendan a identificarlos. Así es que Jesús dirige estas palabras hacia ellos para amenazarlos, también con el propósito de que el pueblo que escuchaba los conociera, los identificara, y también para que el pueblo aprenda a escuchar el llamado de un verdadero líder espiritual cuando están siendo expuestos a una sana doctrina, una buena enseñanza. Los escribas y los fariseos que Jesús condenó son un ejemplo de todos los falsos líderes espirituales que vendrían en el futuro. Fueron los únicos. Los hubo antes de Jesús, los hubo en los tiempos de Jesús, y el pueblo de Dios sigue lidiando con ellos en estos días y seguirá lidiando con ellos en el futuro. Así es que nuestro Señor Jesucristo, sin temor a que se le considerara como un predicador falto de amor, Jesús sin temor a que se pensara de él que era un hombre sin misericordia, porque amenazó de estas maneras a los escribas y los fariseos, sin temor a ser señalado por falta de amor, Jesús lanzó 7 maldiciones sobre los falsos líderes espirituales, lo que acabamos de leer. Se dice que este pasaje, como les decía al principio, es uno de los más serios de la Biblia. Si es importante para Dios, debe ser importante para nosotros. Jesús dice palabras durísimas como hipócritas, hijos del infierno, guías de ciegos, tontos, ladrones, egoístas, sepulcros blanqueados, inicuos, serpientes, víboras, perseguidores y asesinos. Y a pesar de que Jesús usa todos estos adjetivos duros y directos contra ellos, en Jesús se sigue cumpliendo lo que dice la Escritura, que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos nosotros más adelante que Jesús se lamenta. En el versículo 37 se lamenta y dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Así es que por dura que sean estas 7 advertencias, 7 ayes, 7 maldiciones, en Jesús se cumple aquel que desea que los hombres se arrepientan y vengan a Él para salvación. El primer ay o la primera maldición por la que estos líderes serán condenados es porque estos tipos de personas excluyen a las almas, son excluyentes. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos.
Estas personas son dignas de ser maldecidas y de recibir la condenación de Dios, primeramente porque cierran el reino de los cielos. No aceptaron la invitación de Jesús para venir a Él, pero no solamente ellos no vinieron a Él, sino que cerraban el reino para que otros no entraran. Ellos impedían a otros la entrada al reino. Y son duramente condenados porque ellos tenían una llave para el reino. Tenían la revelación de Dios, tenían el conocimiento de la voluntad de Dios. Dios les entregó a ellos, a este pueblo, la palabra, su revelación, su voluntad, su ley. ¿Y qué hicieron con esa llave? Hicieron mal uso de esa llave. En vez de usar su conocimiento de las Escrituras correctamente para abrir las puertas del reino, usaron el conocimiento para cerrarlas e impedir que las almas entraran. Ahora, hermanos, esto es duramente condenable, esta actitud, porque el deber de cualquier líder religioso es este: es facilitar la entrada al reino de Dios. Ese es el primer deber. Ese es el deber primordial de cualquier líder espiritual. Facilitarle a los hombres la entrada a su reino, no impedirla, no entorpecerla, no desviar a las almas por otros caminos, no enseñarles otras puertas. El deber principal de un representante de Dios es facilitar la entrada para que los hombres se reconcilien con Dios. No alejarlos, no entorpecerlos, no engañarlos, no desviarlos, no. Así es que esta era una maldad que estos hombres cometían y por eso son merecedores de ser malditos. Cierran las puertas del reino de Dios. Ahora, un falso líder espiritual, un falso maestro, puede alimentar los cuerpos de las personas. Puede tener un ministerio, puede tener un albergue, puede tener comedores, desayunadores. Puede alimentar los cuerpos de las personas. Puede estimular las mentes de sus oyentes con sus enseñanzas, fascinarlos y tener sus mentes llenándose y regocijándose en su mente. Incluso puede tranquilizar las emociones. Puede ser un pastor, un maestro que tenga la habilidad de hablar de tal forma o de enseñar ciertas cosas que las emociones de las personas se tranquilicen. Y digan sus oyentes: oh, yo llegué aquí tan angustiado, tan desesperado, pero cuando escuché al pastor y empecé a escuchar sus enseñanzas, recobré la tranquilidad. Falsos líderes espirituales pueden tener estas habilidades. Pueden alimentar los cuerpos, pueden estimular las mentes, pueden tranquilizar las emociones, pueden instruirlos hasta que la persona que entra por ahí, que es una persona de bajos ingresos, puede llegar al lugar donde está enseñando ese falso maestro y recibir sus enseñanzas, y este hombre les empieza a enseñar cómo prosperar financieramente. Y las personas pueden mejorar su situación económica, pueden tener el éxito mundano por las enseñanzas que reciben de los falsos maestros. Alguien puede llegar a un lugar donde esté un falso maestro y puede llegar con muchos problemas matrimoniales o con sus hijos y llegar y escuchar las conferencias, las pláticas de este predicador, y les enseña principios, consejos para el matrimonio, para los padres, escuela para padres, escuela para matrimonios, y mejoran su relación de matrimonio y mejora su relación con sus hijos. Pueden y tienen esas capacidades. Pueden ayudar a mejorar sus relaciones con las demás personas.
Y muchos de sus seguidores pueden dar testimonio. Desde que estoy escuchando a mi líder espiritual, yo he mejorado mi relación con mis hijos, he mejorado mi relación con mi matrimonio, estoy mejorando financieramente, pero algo que no va a ser un falso líder espiritual es ayudarte a mejorar tu relación con Dios. Cierran las puertas del reino y te muestran muchos caminos, muchas puertas, muchas opciones. Y por eso Jesús los maldice. La segunda cosa por la que los falsos líderes religiosos son maldecidos es porque corrompen a quienes guían. Dice el verso 15: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y tierra para ser un prosélito y luego lo haces peor. Esta es la segunda maldición, y es porque los escribas y los fariseos hacían algo. Recorrían todas las sinagogas conocidas y habidas por haber en el mundo antiguo. Las sinagogas se encontraban en diferentes naciones esparcidas en el mundo antiguo, y ellos se esforzaban, iban, visitaban las sinagogas y se esforzaban por tener un nuevo convertido al judaísmo. La misión que ellos tenían era que los paganos, los que no conocían a Jehová, conocieran a la ley de Dios y conocieran a Jehová y se unieran a la religión judía. Cuando un pagano de otra nación se convertía al judaísmo, entonces se convertía en un prosélito. La palabra prosélito significa el que se acerca o el que adora. Y a esos nuevos convertidos les exigían el cumplimiento riguroso de todas las reglas que los judíos tenían. Así es que cuando lograban hacer un discípulo, para ellos era un trofeo, era un galardón, era algo de qué gloriarse, porque era muy difícil que una persona con una cultura grecorromana se convirtiera al judaísmo, que era considerado a los judíos como algo inferior. Cuando lograban convertir a uno, entonces ellos se elevaban, se inflaban como pavos reales, porque habían logrado un prosélito. Ahora, ¿qué pasaba? Jesús dice: y una vez que hacen un prosélito, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Lo corrompen. Esta es una característica de los falsos maestros: corrompen a sus discípulos y ellos piensan que están siendo bendecidos. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona cambia de religión o se convierte a otra religión? O también ocurre cuando el católico se viene al cristianismo, se hace evangélico, se hace protestante, entra al cristianismo y hay una emoción, hay un momento de fervor. Incluso se vuelve más celoso que aquel que le predicó. Bueno, eso es normal. Pero cuando eres convertido por un hombre que es corrupto, por un hombre que te está presentando una falsa religión, tú te vuelves peor que él. Te vuelves más fanático aún que él. Porque la nueva fe en su naturaleza siempre es así, es ferviente en sus inicios. Así es que los nuevos convertidos al judaísmo les pedían que cumplieran todas las reglas extrabíblicas que había, y llegaban ellos y en su fervor: no, hombre, yo hago eso y hago más. Si el escriba y el fariseo me dice que no hay que caminar sino 20 pasos, yo voy a caminar 10. Se hacían peores, más dignos del infierno, hijos del infierno. Y esa frase se puede entender de 2 maneras: que los nuevos convertidos al judaísmo lucían tan malos y malolientes como el infierno. Recuerden que la palabra infierno en el
lugar donde era un basurero, donde se quemaba toda la basura y siempre estaba con un aspecto terrible y con olores fétidos. Bueno, eso es lo que hacen los falsos líderes religiosos. Corrompen de esta manera a las almas. También se puede entender esta frase hijos del infierno como aquellos que son destinados al infierno. Porque si el maestro, el falso líder espiritual, está destinado al infierno, pues sus discípulos son peores o igual, hasta peores que él. Y el destino es el mismo. Cuán agradecidos deberíamos estar todos los creyentes que fuimos encontrados por alguien que nos habló el verdadero evangelio. Cuán gozosos y agradecidos deberíamos estar, porque en alguna etapa de nuestra vida Dios envió y un hombre se levantó y fue a predicar el evangelio y nos abrió la puerta del reino. ¿Quién fue ese hombre? Bueno, yo tengo en mi mente a quien me predicó el evangelio verdadero por primera vez, y yo agradezco a Dios por su vida, porque fue un abridor de puertas, no un cerrador de puertas. Me ofendí, me sentí que eran algo muy duro, pero me habló el evangelio. Sus palabras nunca eran las más elocuentes, podría ser en ocasiones hasta torpe para hablar, pero me habló la verdad. Y doy gracias a Dios por eso, por los abridores de puertas, por los que no corrompen, por los que te acercan a Dios y te santifican, hablándote la verdad, llevándote a Cristo. Debemos estar agradecidos, hermanos, por aquellos que nos hablan la verdad de la palabra de Dios. Debemos estar agradecidos por las predicaciones aburridas del evangelio. Debemos estar muy agradecidos por esas presentaciones del evangelio que a veces no suenan tan aburridas. Porque dice alguien que aunque la predicación del evangelio sea aburrida, siempre va a ser muchísimo, infinitamente superior a las predicaciones emocionantes de un falso evangelio. Porque aquellas que corrompen y te llevan al infierno. Cuando alguien te habla la verdad de Dios, aunque sea aburrida, te está abriendo la puerta del cielo. Tercer causa es: estos hombres son maldecidos por su perversión. Ay, dice el verso 16, ay de vosotros, guías ciegos. Esta tercera maldición viene porque estos hombres hacían distinción entre los juramentos. Fíjese la costumbre que implantaron estos hombres en el pueblo de Dios. Teníamos ya dicho por Dios cómo se regulaba el asunto de los juramentos en el Antiguo Testamento, pero estos hombres implantaron una práctica de juramentos válidos y juramentos no válidos. Y cuando digo válidos me refiero a juramentos que sí estás obligado y juramentos que no estás obligado a cumplir. El Señor los condena por eso, porque permitieron el uso de los juramentos con el propósito de poder mentir sin ofender a Dios. Era una treta, era una maña para que se pudieran usar los juramentos. Y aquellos que no tenían el conocimiento de cuáles eran los juramentos que sí estabas obligados a cumplir, entonces tú hacías un trato. Hacías un trato y para ello implementabas un juramento, pero tú no querías
tú no tenías planeado cumplir tu parte, así es que jurabas, pero jurabas por aquellas cosas que no estabas obligado a cumplir, pero como el otro no sabía, ya juró, entonces va a cumplir. Y así es que cuando no llegaba la hora de cumplir, él se excusaba: sí lo juré, pero lo juré por un juramento que no me obligaba. Era una, como decimos aquí, una maña, ¿verdad? Una maña para mentir, para engañar al prójimo. Y eso lo implementaron los escribas y los fariseos. A Dios le ofende la mentira, a Dios le ofende que el hombre, cualquier intento que el hombre haga para engañar a su prójimo. Pero ellos pervirtieron el uso de los juramentos. Lo que Dios ya había establecido lo corrompieron. Por eso Jesús los llama guías ciegos, dice el verso 16. En el 17 les dice necios y ciegos. Y en el 19 les vuelve a decir ciegos. ¿Y quiénes eran estos? Eran aquellos que querían que les llamasen rabí, que les llamasen maestros, aquellos que querían ser guías, aquellos que querían ser guías y llevar a otros y tener muchos discípulos. ¿Qué peor guía pudieses tener que un ciego? ¿A dónde te va a llevar? Eran ciegos, eran necios, Jesús les dice. Ustedes que quieren guiar a otros están ciegos, son los peores para poder guiar a otros. Por eso son malditos. Ustedes que pretenden guiar a otros son ciegos. Ustedes que pretenden enseñar la sabiduría de Dios, Jesús los llama necios. Así es que Jesús les enseña y les dice: esto es claro y es sencillo. Ningún juramento es necesario para la gente honesta. Ya lo había enseñado en su sermón anterior, en el Sermón del Monte. Pero ustedes buscan las tretas para pecar. Dios es un Dios de verdad y no puede mentir. Así es que su pueblo debe ser un pueblo de verdad, un pueblo honorable en la verdad. Los seguidores de Satanás son los que son expertos en mentir, porque su padre es el padre de mentira. Por eso Jesús les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque hace lo mismo que su padre. Así es que estos hombres mentían y son dignos de ser malditos porque actuaban como su padre. Mentían, amaban la mentira y enseñaban al pueblo a mentir. El pueblo de Dios ama la verdad. El pueblo del diablo rechaza la verdad, aborrece la luz, camina a ciegas. Así es que Dios toma muy en serio este asunto de la mentira y del pecado. Mientras ellos buscaban tretas para poder mentir, mire, Dios toma tan en serio el asunto de la mentira que tenemos un ejemplo claro en la historia del nacimiento de la iglesia. Tenemos la historia de Ananías y Zafira. Ellos murieron, fueron malditos y cayeron muertos, no a causa de que faltó un dinerito ahí. Murieron a causa de ¿qué? De la mentira. Dios toma en serio esto. Ahora, un falso líder espiritual suele corromper la palabra de Dios para facilitar el pecado, para justificar el pecado. Y eso es peligroso y es digno de condenación. Cuando existan normas que sirvan para justificar el pecado, alerta. Cuando un maestro enseña una norma, quiere imponer algo que justifique el pecado, cuidado. Cuarta maldición, y esta viene porque estos hombres pervierten las prioridades de Dios. Ay de vosotros, dice el verso 23,
escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Son malditos porque ponían un énfasis exagerado en las cosas de menor importancia y descuidaban las de mayor importancia. La ley de Dios exigía el diezmo de la tierra, el diezmo del fruto de los árboles, el diezmo del vino, dice la Escritura, el diezmo del aceite, el diezmo del ganado y el diezmo del rebaño. No decía nada de las pequeñas plantitas, había muchas cosas que no estaban ahí. Bueno, entonces los escribas y los fariseos fueron más allá de las exigencias de la ley, y entonces empezaron a hacer sus cálculos del diezmo de una manera meticulosa. ¿Cómo se ve esto en los falsos líderes espirituales? A ver, ya diezmaste esto, ya diezmaste lo otro, vendiste tu carro, ya me lo diezmó, hermano. Vendió la casa, sí, pastor, pero es para comprar la otra, solamente quiero cambiar de vecino. No, repórtese con el diezmo, por favor. Ya, sí, no, eso son las cosas grandes, pero estos se fueron al otro extremo, a las cosas pequeñas. En la ventana de los judíos había unas pequeñas cajitas de barro y ahí ponían tierra. Estamos hablando de un pueblo pobre, hermano, de un antiguo pobre, y en esas ventanas ahí plantaban semillitas. ¿Qué te plantaban? El cilantro, te plantaban las hierbitas que se usaban para la medicina, como medicina, o para poner en los alimentos. Ahí se daban las plantitas. Bueno, esas pequeñas cosas había que diezmarlas. Las plantas de las especies, de las comidas. Las cosas más importantes eran otras: el juicio, la misericordia y la fe. Pero ellos estaban. ¿Cuántas ramitas dio de cilantro? Salieron como 70 ramitas. Bueno, tienes que arrancar 7 y traerlas. ¿Cuántas semillitas de pimienta tuviste? Pues en una vez me dio un puño y aquí había como 500 semillitas. Bueno, empieza a contarlas. Aparta 50 semillitas. Cosas pequeñas y las importantes. Y hacer misericordia. Y ser justos. Y la fidelidad a Dios, que es lo más importante. ¿Eso por qué no lo entregas a Dios? Bueno, aquí Jesús los condenó. Estaban afanados en pedir los diezmos más pequeños. Y se los muestra en forma de parábola. Ustedes están afanados en los diezmos pequeñitos, están ahí contando las hojitas para diezmarla. Y es como cuando están, y ponerle el ejemplo, es como cuando están colando su agua, su vino que van a beber. Lo están colando porque están las tinajas ahí, pues los insectos. ¿Verdad? Que pone usted agua y vienen los mosquitos y se ponen. Bueno, hay que colar el agua. Y están colando el mosquito cuando lo que están haciendo, no se quieren tragar el insecto, pero se están tragando el camello. Y la justicia, y la fidelidad, y la misericordia, y estas tres cosas tienen que ver con el prójimo. Falsos maestros colocan en la categoría de menor importancia la justicia, la misericordia y la fe. Y consideran que lo más importante es ser meticuloso en las ofrendas.
una característica de ellos. ¡Huya! Son injustos, son inequitativos, son hombres sin misericordia, son brutales, son abusivos. Andan por vista, dice la Escritura, y no por fe. Están confiando en sus capacidades y no en la gracia de Dios. Por eso exigen y están viviendo de sus seguidores. Quinta causa por las que son malditos es porque extorsionan y son personas sin moderación. Verso 25: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiando de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo e injusticia. Ahora, ellos ceremonialmente, estos escribas y estos fariseos ceremonialmente siempre eran inmaculados, eran atractivos por fuera, pero por dentro estaban mugrientos y repugnantes. Estáis llenos de robo, les dijo Jesús, y eso literalmente significa son saqueadores, son unos pillos, son unos extorsionadores. El día anterior Jesús acababa de vaciar el templo de todos los cambistas y toda la familia de los sacerdotes que estaban haciendo negocio ahí, extorsionando a los que venían de afuera de una manera abusiva y a la vista de todos, bien sabido por todos. Eran ladrones, estaban llenos de injusticia, dice también. Y esa palabra a veces no la entendemos, porque en el original lo que significa es falta de dominio propio, gratificación propia y sin restricciones. Así viven estos. No se sacian, nos dominan sus deseos, están siempre gratificándose a sí mismos y no tienen límites. Ahora, ¿cómo lograban satisfacer esa codicia? Todo lo que ellos querían, lo que sus apetitos carnales le pedían. Bueno, pues robaban al pueblo. Y es lo que hacen los líderes espirituales. Roban al pueblo, al que suponía que debían de servir, se sirven de ellos. Los líderes espirituales están para servir, no para servirse de ellos. Ellos saqueaban los bolsillos de las personas y utilizaban esas ganancias para darse la vida a ellos mismos. Y es lo que caracteriza a los falsos maestros y pastores que abundan entre nosotros. Siempre los falsos líderes religiosos se han enriquecido, se han engordado a costa de sus seguidores. Ahora recuerden que por fuera parecen justos, parecen bondadosos, parecen ejemplares. Usted no los va a ver así, no, los va a ver por fuera, como dice, el vaso bien limpiecito. Así como dice el texto, por fuera están bien limpiecitos, como el vaso bien limpiecito y el plato bien limpiecito por fuera. No los va a ver así como unos pillos con la cara de mafiosos, no. Los va a ver con apariencia de piedad. Van a parecer personas muy honorables y respetables, pero por dentro, dijo Jesús, son lobos rapaces. Se alimentan de ustedes, los están devorando. Dice el verso 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio.
otra vez en su ministerio que la prioridad de la condición del corazón es ser limpio. Antes que ser limpio por fuera, es ser limpio por dentro. Que para que el exterior llegue a estar limpio, el punto de partida debe de ser el corazón. Y volvemos a lo mismo. Y eso es algo que debemos de entenderlo claro, porque afecta mucho de nuestra manera en que compartimos el Evangelio, en que vemos a las demás personas inconversas. No podemos esperar que una persona se convierta limpiándolo por fuera, diciéndole: no hagas esto, no hagas lo otro, deja de hacer esto, esto está mal. Eso es limpiarlo por fuera. Cuando Jesús nos enseña claramente que lo importante, que el punto de partida para que una persona esté limpia por fuera es el corazón. Necesitamos predicarles el Evangelio, que tiene como recompensa, como promesa a aquellos que creen, un corazón nuevo, limpio. Y cuando el corazón es limpiado de manera natural, lo externo se limpia. Cuando se limpia el corazón, entonces la limpieza exterior va a llegar de una manera natural y espontánea, no al revés. Recuerde eso, para que no se desespere con su esposo inconverso, con su madre inconversa, con sus hijos inconversos. Recuerde este principio, no cambie las cosas, no las distorsione. Primero el corazón, y para eso hay que predicar el Evangelio y esperar que Dios le conceda fe y arrepentimiento. Teniendo fe y arrepentimiento, Dios promete un corazón nuevo, y ese corazón nuevo es el que transforma la vida de las personas por fuera. Pero los fariseos, los falsos maestros, no, siempre están limpiecitos por fuera, aunque por dentro están llenos de corrupción. ¿Y qué hacen? Enseñan a sus discípulos a vivir de esa manera. Diezma y Dios te va a bendecir. Trae tus ofrendas, haz tus pactos, para que te veas hermoso delante de Dios. Te vas a ver bien piadoso como yo. Mírame a mí, yo soy el ungido. Mírame cómo yo soy bien me sacrifico por Dios. Hagan ustedes también. Límpiense por fuera. Ese es el Evangelio que están predicando. Límpiense por fuera. Pero el reino es cerrado porque no hay Evangelio. Bueno, la sexta maldición que Jesús pronuncia ante ellos es a causa de su contaminación, precisamente. Verso 27, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Los fariseos habían impuesto una costumbre, y era de blanquear los sepulcros un mes antes de la Pascua. Antes de la Pascua ordenaban que si tenías tú algún familiar en algún sepulcro, tenías que ir y tenías que pintar con cal el sepulcro. Esto tenía dos propósitos. El primer propósito era para hermosear el lugar, que no se vea tan feo. Van a venir, recuerden, en la Pascua y venían gente de todas las naciones y se reunían en Jerusalén. Se dice por el historiador Flavio Josefo que cuando se llegaba en la época de la Pascua, cuando venía la gente a la Pascua y miraba de lejos la ciudad, resplandecía
porque muchos lugares estaban pintados de blanco, muchos sepulcros, entonces el sol se reflejaba en lo blanco y desde lejos te dabas cuenta que ya estabas llegando a la ciudad. Bueno, una era para hermosearla y la otra, el otro propósito era para que cuando viniesen los peregrinos, ninguno fuera a pisar una tumba o un lugar donde hubiese un muerto, porque eso lo contaminaba. Según la ley quedaba contaminado y entonces quedaba impedido para participar en los ritos religiosos. Vienes de tan lejos y de repente pisas una tumba, quedaste impuro y ya no vas a poder participar en los eventos que se van a celebrar. Entonces tenían estos dos propósitos. Ahora, es obvio para todos que por más hermoso que esté un sepulcro por fuera, por más que se le invierta un sepulcro y se haga, hay un lugar en la ciudad de Culiacán donde hay unas mansiones en el panteón, ahí donde están enterrados muchos narcotraficantes, mucha gente de dinero, y hay unas casas, mansiones donde lo que está dentro es una tumba, es un sepulcro, es un cuerpo. Pero todos sabemos que por más hermoso que sea un sepulcro, por dentro está lleno de pudredumbre, de algo grotesco, algo feo, algo maloliente. Y delante de Dios estas personas se ven así. Delante de Dios, Dios los ve así. Recuerden que Dios, como leíamos ahorita en algunos pasajes, es santo, santo, santo. Y la contaminación de estos hombres resulta repugnante delante de Dios. Dice el verso 28, por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La palabra iniquidad significa sin ley. Ustedes que pretenden ser guías espirituales, ustedes por dentro son unos inicuos, viven sin ley, no se apegan, no tienen el gobierno de Dios, son unos mentirosos, hipócritas, tienen dos caras, eso significa la palabra hipócrita, tienen dos máscaras. Viven sin el gobierno de Dios, aunque por fuera dicen ustedes ser o aparentan ser los que más obedecen a Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque a ustedes no les interesa la misericordia, no les interesa la justicia, no les interesa la fidelidad. Están contaminados por dentro. Los falsos maestros están podridos por dentro. Y esa contaminación contamina a todos los que se relacionan con ellos. Son esos sepulcros blanqueados. Están podridos por dentro. Así es que aquellos que se relacionan con una persona contaminada, está contaminada. Yo nunca recomendaría acercarse o escuchar a estos hombres. Lo mejor es no tocarlos, no escucharlos, mucho menos seguirlos y muchísimo menos someterse a su liderazgo. Porque están contaminados y te contaminan. Séptima causa por la que son malditos por Jesús es por actuar con fingimiento. Verso 29, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Decían honrar a los grandes hombres de Dios. Ellos se preocupaban porque los monumentos que se habían erguido para conmemorar a esos hombres, ellos los cuidaban, adornaban y cuidaban los sepulcros, los monumentos de los grandes hombres de la historia de Israel.
Se jactaban de que ellos aprobaban su vida y sus enseñanzas, como si esa fuese su descendencia, su cobertura, como dicen ahora los líderes espirituales, ¿verdad? De ahora. Es que yo tengo la unción de este hombre, dicen de antepasados. Bueno, ellos decían que honraban a los líderes de Israel, a sus antepasados, pero la verdad es que era mentira, de nuevo. ¿Qué pasó cuando se encontraron con los profetas, con Juan Bautista y con Jesús? Ellos no los conocían a los profetas anteriores, porque hace muchos años que ya no había profetas. Y decían, nosotros honramos a los profetas y honramos los sepulcros, nos encargamos de cuidarlos, porque los honramos, aprobamos su vida. Y cuando llegaron los profetas, cuando llegó Juan Bautista y cuando llegó Jesús hablando también como profeta, ¿qué hicieron con ellos? Mataron a Juan el Bautista. Lo odiaron, lo rechazaron. ¿Y qué hicieron con Jesús? Mataron a Jesús. Son mentiras, son hipócritas. Son hipócritas, fingen, siempre fingen. Son deshonestos, son hipócritas. Si es que si se da cuenta, la imagen que ellos daban a la gente era opuesta a lo que Dios miraba en ellos. Entonces, por esta causa, hay 7 maldiciones sobre este tipo de personas. El Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude y a no ser engañados, a no caer en el engaño. Ahora, como les dije al principio, esto tenía un propósito de advertir a estos hombres malvados, pero también para que el pueblo escuchara y aprendiera, porque pronto iban a estar los verdaderos líderes espirituales, iban a salir a predicar. Después de que Jesús se fuera, iban a salir los apóstoles a predicar el evangelio verdadero, el evangelio del reino. Así es que las personas iban a ver la conducta de ellos, iban a ver su vida, iban a ver si ellos se ajustaban a lo que Jesús había enseñado. Y entonces poder seguirlos. Y esto se cumplió. Que estos hombres se levantaron, empezaron a predicar y la gente se convertía y aceptaba el liderazgo de los apóstoles, porque miraba en ellos estas características que son las correctas y que eran totalmente opuestas a la de los falsos maestros. Vean la vida de Pablo, sacrificado en entrega, un espíritu de servicio, entregándose por Dios y por los hermanos. Esa es la característica de los verdaderos hombres, y aquí están las características de los falsos, para que no caigamos y seamos presa de ellos. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar.